Dios le bendiga, chicos, y esa es la parte 4 de la serie, la miniserie de la biografía de Jacob. Sé que está escrito en la Biblia, pero queremos aprender más de la vida de Jacob. De verdad que es una joya, es una joya. Hay una joya a través de la vida de Jacob, y debemos de aprender no solamente de los versículos, sino también de los personajes, de los hombres de Dios, de lo que fueron fieles a Dios y lo que hicieron cosas que no le agradan al Señor, para que ustedes sepan que cuando una persona obedece a Dios y cuando una persona no obedece a Dios, cuál será su fin. Entonces también estamos haciendo estudio bíblico de personajes de la Biblia, no solamente de los hombres que fueron fieles al Señor y también mujeres de Dios, sino también personas villanos y villanas que mencione la palabra del Señor. Amén. Y vamos a empezar a leer Génesis capítulo 29, versículo 1 al 14. Lo voy a estar leyendo, aleluya, en la versión TLA. Y voy a dejar esa versión abajo en la descripción, o si tú quieres, tú lo puedes leer en la versión Reina Valera. Amén. Génesis capítulo 29, versículo 1 al 14. Jacob continuó su viaje y llegó al territorio que está al este de Canaán. En el campo vio un pozo del cual bebía agua el ganado. Del cual bebía agua el ganado. Junto al pozo descansaban 3 rebaños de ovejas. El pozo estaba tapado con una gran piedra y solo se le daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido a sus rebaños. Después de eso volvían a tapar el pozo. Jacob se acercó a los pastores que allí estaban y les preguntó de dónde eran. Cuando le dijeron que eran de Harán, volvió a preguntarle: ¿Conoces ustedes a Labán, el nieto de Nahor? Claro que sí lo conocemos, contestaron. ¿Y están bien de salud?, insistió. Ellos respondieron: bastante bien. Por cierto, que ahí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob le surgió: falta mucho para que se oculte el sol. Mejor denles agua a las ovejas y llevarlas a los pastos, pues todavía no es hora de encerrarla. Pues ellos respondieron: no debemos de darle agua todavía. Siempre esperamos a que todos los rebaños estén juntos para destapar el pozo y darle de beber. Aún estaban hablando cuando Raquel, que también era pastora, llegó con las ovejas de su padre. Entonces Jacob quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas. Luego besó a Raquel y se echó a llorar. Después le dijo que eran primos porque Labán era hermano de Rebeca. Al oír esto, Raquel salió corriendo a contárselo a su padre. En cuanto Labán supo que allí estaba Jacob, el hijo de su hermana, rápidamente salió a su encuentro y luego de abrazarlo y besarlo se lo llevó a su casa. Una vez allí, Jacob le contó lo que había pasado. Entonces Labán dijo: tú eres parte de mi propia familia. Un mes después de la llegada de Jacob. Aleluya. Entonces Jacob, cuando tuvo esa visión, él continuó su viaje hasta que llegó a un territorio que está al este de Canaán, en el campo, y vio un pozo, el cual que bebían los ganados, y entonces junto al pozo descansaban 3 rebaños de oveja, y el pozo estaba tapado con una gran piedra, y solo les daba agua a las ovejas cuando todos los pastores habían reunido sus rebaños. Y entonces, cuando vinieron esos pastores y
Y después, cuando ellos dijeron, entonces esos pastores vamos a suponer que estaban hablando entre ellos y dieron que ellos eran de Harán. Entonces Jacob escuchó cuando sus pastores lo decían y entonces Jacob dijo, ustedes conocen a Labán, el nieto de Nahor. Él no dijo su tío, él dijo, ustedes conocen a Labán, el nieto de Nahor. Entonces los pastores dijeron, claro que sí, que lo conocemos. Y después, él dijo, ¿y está bien de salud? Entonces los pastores le dijeron, Labán está bastante bien. Y dicen, por cierto, que ahí viene su hija Raquel con sus ovejas. Entonces Jacob se le surgió y le dice, bueno, como falta poco para que sea de noche, mejor vamos a darle agua a las ovejas y llevarlo al pasto, pues todavía no es hora de encerrarla, porque, o sea, Jacob sabía de eso, del campo y todo eso, o sea, sabía un poco del campo, no igual que su hermano, porque él era un hombre tranquilo que se quedaba en casa, mientras a su hermano le gustaba cazar y todo eso y etcétera. Entonces falta mucho para que se oculte el sol, mejor darle agua a las ovejas y llevarle a los pastos, pues todavía no es hora de encerrarla. Pero ellos respondieron, no lo podemos hacer así, debemos de esperar que se junten, se junten todos los rebaños para destapar el pozo y darle de beber. Y aun cuando ellos estaban hablando, Jacob y los pastores, ahí vino Rebeca, que también era pastora de ovejas, o sea. Entonces, cuando llegó con las ovejas, ella llegó con las ovejas de su padre. Entonces Jacob le quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas. Entonces, Jacob desde cuando miró a Raquel como se enamoró de Raquel. Cuando dice luego besó a Raquel, eso no significa de que un beso entre parejas y todo eso, etcétera, sino que cuando dice besó, o sea, un beso en la mejilla o saludándolo en esos tiempos, eso no significa que le dio un beso así, porque tampoco Jacob no era así, era un hombre quieto claro que se enamoró de Raquel a primera vista. Entonces Jacob quitó la piedra del pozo y les dio agua a las ovejas y luego besó a Raquel y se echó a llorar. O sea, él estaba cansado, tenía días, vamos a poner, sin comer, sin nada, entonces él estaba cansado. Entonces cuando él vio a su prima, él dijo, wow, gracias al Señor llegué. Entonces después él le dijo a Raquel que ellos eran primos, porque Labán era hermano de Rebeca, o sea, su tío. Entonces, al oír esto, Raquel salió a buscar a su padre y le dijo todo lo que aconteció. Y entonces Labán fue y le dio un beso, o sea, porque era como así que se saludaba, y le dio un abrazo y después lo llevó a su casa. Y una vez allí, Jacob le contó lo que le había pasado. Entonces Labán dijo, tú eres parte de mi propia familia. Un mes después de la llegada. Labán también quería a Jacob como por otro beneficio, porque le dio tanta hospitalidad, es porque él quería algo de Jacob. Él sabía que Jacob tenía como algo en él y Jacob lo podía hacer prosperar a él, porque dice, tú eres parte de mi familia. En un mes después, no fue cuando vio a Jacob, sino en un mes después le dijo eso de Jacob. Dice, tú eres parte de mi propia familia un mes después de la llegada de Jacob. Entonces Dios guió a Jacob y Dios le enseñó a Jacob que él estaba con él. Aleluya. Y esa es la parte 4 de la biografía de Jacob.